Bienvenidos a todos. En este video vamos a tratar un tema muy interesante y es acerca de que el signo de Géminis es el signo más conflictivo de todo el zodiaco. Probablemente es el signo que tiene los mayores defectos y por estos motivos Masami Kurumada lo usó para representar a el mal en Saint Seiya. Así que no te lo pierdas. Y para poder entender al signo de Géminis, primero debemos conocer el siguiente mito, así que pon mucha atención. El mito indica que el dios Zeus se enamora de la reina Leda, y para poder seducirla, se transforma en cisne. Una vez que seduce a la reina Leda, tiene relaciones sexuales con ella. Esa misma noche, la reina Leda tiene relaciones sexuales también con su esposo, el rey Tíndaro. El fruto de esta mezcla de relaciones sexuales es que la reina Leda procrea dos huevecillos. En un huevecillo están los hijos mortales y en el otro huevecillo están los hijos inmortales. El hijo mortal es Castor y el hijo inmortal se llama Pollux, y a esto se le conoce el mito de Castor y Pollux. Como verás, es un mito excéntrico donde podemos ver tanto zoofilia como infidelidad por parte de la reina Leda. Pero continuamos con el mito. Se dice que Castor y Pollux eran muy allegados y ambos tenían caracteres muy diferentes. Pollux era muy agresivo y Castor era más bien muy noble y tranquilo, pero ambos se querían demasiado. Y aquí empieza algo muy interesante. Castor y Pollux deciden robarle las novias a sus primos el mismo día de su boda, y entonces las secuestran, se llevan a sus novias. Aquí es donde empieza a notarse en primera instancia la gran maldad, por decirlo de alguna forma, o la envidia que presenta el signo de Géminis. La envidia de querer tener lo que tienen otras personas. Continuando con el mito, los primos de Castor y Pollux van a reclamar lo que es suyo. Entonces se enfrentan a Castor y Pollux. En ese enfrentamiento resulta muerto Castor, y esto es un duro golpe para Pollux, que quería mucho a su hermano, que a pesar de que no era hijo del mismo padre, nacieron en la misma noche o en el mismo día, y lo quería mucho. Entonces, Pollux, al estar destrozado, le pide a su papá o a su padre Zeus que le conceda la inmortalidad a su hermano Castor. Pero aquí hay muchas variaciones en el mito. Unos indican que Zeus no podía hacer eso, entonces trató con el dios Hades, y el resultado de este trato era que tanto Castor y Pollux pasarían un tiempo en el inframundo y otro tiempo en el Olimpo. No podían estar todo el tiempo en el inframundo o todo el tiempo en el Olimpo, y es aquí que ellos se convierten en el signo o en la estrella de Géminis, que se considera como los gemelos hoy en día, o bien se asocia este mito con el signo de Géminis. Entonces aquí vemos la primer cualidad del signo de Géminis y vas a entender por qué los Géminis, en teoría, según la astrología, se comportan de cierta manera. Como les comentaba, Castor era muy noble y muy tranquilo, y Pollux era más bien agresivo y le gustaba la pelea. Entonces, al fundirse en una sola alma, por decirlo de alguna forma, al unirse en un solo símbolo o un solo signo, las dos personalidades conviven en una sola, lo que hace que el signo de Géminis siempre se esté debatiendo entre la personalidad de Castor o la personalidad de Pollux. Por eso,
El símbolo de Géminis siempre está asociado principalmente a esta dualidad y a esta doble personalidad. Y como vieron, esta misma personalidad o este mismo mito, el maestro Masami Kurumada lo llevó directamente a los personajes de canon y saga de Géminis. Más adelante haremos un análisis más a detalle. Ahora vamos a analizar al signo de Géminis según la astrología. Géminis nace del 22 de mayo al 21 de junio. Su elemento es el aire, su planeta regente es Mercurio, su símbolo son los gemelos. Su símbolo, como ya vimos, el mito representa mucho en la personalidad de Géminis. Representa la dualidad, esa pelea o ese conflicto entre dos personalidades que cada una lucha por destacar sobre la otra. Es por eso que a veces el signo de Géminis puede rondar en lo incongruente o lo irracional, incluso a veces de locura se le puede tachar. Es por eso que Masami Kurumada asoció esto a lo que es saga y canon de Géminis. Por eso fue tan importante aprender ese mito para entender a veces por qué probablemente Géminis es el signo más bipolar, el que a veces no se entiende o no le entienden su comportamiento. A veces puede llegar a ser enigmático, no sabes cómo va a comportarse de un día a otro. Con respecto a su planeta regente Mercurio, como ya sabemos, Mercurio está asociado a la inteligencia. Géminis y Virgo, su planeta regente es Mercurio, pero difiere un poco. Recordemos que Virgo, al ser el sexto signo zodiacal, tiene una posición privilegiada con respecto al Sol y con respecto a Mercurio, por lo que Virgo llega a ser o es el signo con más inteligencia, con más análisis, más detallista, perfeccionista, que se cuestiona todo y que es muy difícil superarlo. En cambio, en Géminis, Mercurio funciona para comunicar y enlazar ideas, no tanto con la inteligencia y el análisis, y esto lo pueden comprobar en internet y en los libros de astrología. Es verdad que Géminis es uno de los signos más inteligentes del zodiaco, pero no es el más inteligente. Y aquí podemos ver algunas de las virtudes de Géminis, que es el comunicar y enlazar. Un Géminis va a destacar, siempre va a destacar debido a su gran capacidad de comunicar y a la inteligencia que le da Mercurio. Pero a su vez también tiene una debilidad, que es su dualidad. Va a destacar, pero siempre se va a quedar como a medias. Le va a faltar, como se dice, un centavo para el peso. Siempre va a haber alguien que destaque más, por ejemplo Virgo o Sagitario u otro signo zodiacal, y esto lo podemos ver en Saint Seiya. El maestro Masami Kurumada sabía de esto y lo plasma en su historia. Podemos ver cómo a Lloros de Sagitario le gana el puesto de patriarca a lo que es saga de Géminis. Como indicábamos, Mercurio le va a dar esa habilidad a Géminis de comunicarse, por lo que Géminis siempre va a destacar. Aunque siempre le falte ese centavo para el peso, nunca vas a poder ignorar a un Géminis, porque siempre va a estar en ese rango de personas que no puedes evitar. Y estas mismas cualidades le van a proveer a Géminis de ser una persona muy seductora, que sea un buen orador, pero también le va a dar ciertas cuestiones negativas, como ser alguien manipulador, tal vez alguien envidioso, alguien que mienta con tal de ganar siempre, como lo podemos ver en Saint Seiya y como lo plasma Masami Kurumada con saga de Géminis y con canon de Géminis en su personalidad negativa. Y ahora vamos con su elemento, que es el aire. El aire le va a dar a Géminis dotes de creatividad, de comunicación, de sociabilidad, dotes estéticos, pero a su vez
también le va a dar situaciones negativas. En este caso, le va a dar poca coherencia, le va a dar poca profundización. Al ser un elemento muy volátil, no le da cierta solidez en sus ideas, por lo cual esto se asocia con lo anterior, que es con su signo y con lo que es Mercurio. Lamentablemente para Géminis siempre se va a estar debatiendo entre lo volátil, su dualidad y ese hambre por querer destacar, no importando lo que tenga que arriesgar o lo que tenga que perder. Y esto lo podemos ver en la saga de Hades, como Masami Kurumada lo proyecta, como Saga de Géminis pierde su honor al ejecutar la Athena Exclamation para poder pasar por la casa de Virgo, o bien cómo perdió su honor haciéndose pasar por una persona que no era él por 13 años con tal de tener el poder. Todo esto hace que Saga de Géminis o los Géminis tengan, como dice el título del video, un cruel destino, que lo podemos ver plasmado en todas las sagas de Saint Seiya. Por eso es que los fans de Saga de Géminis no saben distinguir cómo el maestro Masami Kurumada asoció lo que es la mitología, la astrología, con su obra Saint Seiya. Lamentablemente para ellos, el signo de Géminis es probablemente el que tiene mayores defectos, y por eso Masami Kurumada lo usó para representar al mal en lo que es la saga de las 12 casas. Y aunque aquí los fans de Saga tal vez van a estar un poco molestos porque se muestre la realidad, hay que recordar que en todo Saint Seiya se trata este tema tal cual se los he comentado, y es que no tiene mayor ciencia, está basado en astrología y en mitología, y podemos verlo con Saga y Canon de Géminis, cómo representan el odio, la envidia, el coraje, lo que es la amargura, la locura y la traición. Recordemos que Saga de Géminis prácticamente odiaba o le tenía envidia a Aioros, y por esa hambre de poder que tenía, mató al patriarca Shion porque no lo eligió como patriarca. Y también vemos como Canon de Géminis quería matar a Athena con tal de satisfacer sus ambiciones o su hambre de poder. También podemos ver cómo siempre usan a Saga de Géminis como recipiente o como burla de los dioses. De hecho, en el manga y en el anime siempre se está indicando esto. El maestro Doko dice que Saga de Géminis solamente merecía lástima porque era alguien como con una enfermedad, con una bipolaridad, que no es culpa de él, sino más bien de su signo zodiacal. Como pueden ver en las imágenes, todos los personajes de Géminis de Saint Seiya van relacionados con lo que hemos visto con respecto a su signo, con respecto a su planeta regente y con respecto a su elemento. Personas con bipolaridad o enfermedad, por decirlo de alguna forma, con incluso esquizofrenia, con mucha envidia, con problemas internos de personalidad, porque en ellos vive el mito de Castor y Pollux. Incluso en el Taisen, el maestro Masami Kurumada nos indica la personalidad del Géminis, nos indica que Saga es uno de los personajes más destacados, pero no el más destacado, ya que precisamente tiene mucha inteligencia por Mercurio y esto lo hace destacar. Pero como comentamos, siempre le falta un centavo para el peso porque va a haber personajes más destacados. En este caso Aioria, en este caso Mu, en este caso Doko de Libra, Aioros de Sagitario y por supuesto en inteligencia y habilidades lo que es Shaka de Virgo. De hecho, debatir con un Géminis siempre va a ser muy difícil porque ellos siempre van a querer ganar, no importando que falten a la verdad o que pierdan su honor. Ellos con tal de ganar no van a medir esfuerzos, pero cuando se enfrentan contra
a alguien de Virgo, es muy difícil que le puedan ganar porque un Virgo es más analítico y Mercurio le da más inteligencia, por lo que siempre van a estar en desventaja contra un Virgo. Es posible que puedan engañar a otros signos zodiacales, pero se la van a ver muy difícil contra Libra o contra Virgo. Y al final del día yo no creo en estas cuestiones esotéricas, pero basándonos en astrología y mitología, Géminis representa al odio, la envidia, la traición y también la locura. Es verdad que todos los signos tienen debilidades y fortalezas, pero Géminis es el que tiene más debilidades y más defectos. Por eso se le usó para personificar a gente maligna en toda la serie, y hay muchas muestras en toda la serie, pero ya no las voy a indicar para no alargarme en el video. Y también yo no quisiera creer en esto de la astrología, pero al debatir con ciertos fans de Saga de Géminis pareciera que es verdad todo esto que se dice, ya que los fans de Saga de Géminis son los fans más tóxicos de Saint Seiya, y si no, métanse a un foro. Son capaces de inventar mitos muy ridículos que no tienen sustento con tal de sobrevalorar a su personaje. Inventan cosas que no se indican en el manga, que solo viven en su imaginación, y la replican hasta que en cierta forma la hacen realidad para ciertos signos zodiacales, como lo podemos ver, que no son tan analíticos como Virgo o Libra. Entonces inventan desde que va a salir una saga de Saga, que es un anime de Saga de Géminis. Inventan puras cosas, a veces nada más por un like o por una visita, o incluso tal vez por pura locura inventan mitos que realmente no tienen nada que ver. De hecho, por eso nació mi canal, para hacer una contraparte a todas esas mentiras que dan los fans de Saga de Géminis, y que las personas o los fans de Saint Seiya en general tengan otro punto de vista que no sea una mentira de los fans de Saga de Géminis. Entonces, al final del video o en la caja de comentarios me gustaría saber si tú crees en estos mitos o en la astrología. Por el momento sería todo. Recuerda que yo soy el Mago Azul. Nos vemos en otro video. Hasta luego.